Bueno, pues estamos en un Jeep Renegade 4xe híbrido enchufable, en su versión Trailhawk. Llevaba tiempo queriendo probar este coche y no voy a hacer un review extenso sobre cómo es el SUV y su comportamiento en asfalto y demás, porque hay compañeros que lo hacen mejor que yo, pero tenía ganas de probarlo en tierra, en campo, en circuito y saber si es un 4x4 de verdad o no. Así que vamos a probarlo al campo y comentamos las experiencias. Bueno, empezamos en el circuito y a ver qué tal se comporta el bicho. Vamos a empezar por una subida pronunciada que acaba en llano y otra un poco más pronunciada pero que acaba en un pico que va a poner en jaque el ángulo ventral. Vamos con todo activado, modo híbrido, 4 low, que no tiene reductora, pero simplemente activa la primera porque de normal el coche sale en segunda. Y no tiene reductora como tal, pero la primera es muy corta, con una relación muy corta, y la utiliza como reductora. Y esto no entiende muy bien lo que es porque no puede ser un bloqueo de diferencial central porque el coche no tiene diferencial central. Estudiaremos lo que es. En la primera subida, un pequeño cruce de puentes deja 2 ruedas sin tracción y nos impide continuar. Un poco más de inercia y podemos superar el inicio, pero vemos como arriba en la parte más inclinada una rueda pierde la tracción y se nos vuelve a quedar. Un poco más de inercia y manteniendo el gas constante para que trabaje el control de tracción y conseguimos subir. Nueva pendiente, esta vez con más inclinación, con un cruce de puentes nada más empezar que nos deja al inicio. De nuevo un poco más de inercia y manteniendo la aceleración constante sube sin mayor complicación. Subo de nuevo, esta vez comprobando qué tal lleva el arranque en pendiente, y vemos como contravolanteando un poco sube sin problema. En este paso noto como roza un poquito la panza, así que hago unas pruebas para comprobar el ángulo ventral. Primero probamos que el ángulo de entrada y salida no iban a dar ningún problema, para luego entrar con más fuerza y comprobarlo del centro. Y efectivamente, y como predecíamos, nos quedamos colgados una vez llegamos al punto crítico. Intentamos esta vez entrar un poco más en diagonal, pero nada, es imposible.
Probamos ahora qué tal desliza bajando, ya que en la parte de abajo es donde están las baterías y lleva una plancha de acero que lo protege todo. Vamos ahora a la que iba a ser la prueba más complicada, ya que es una subida muy pendiente con bastante desnivel, la carretera muy rota y sin ejes rígidos es muy complicado pasar por aquí. Finalmente y tras mucho esfuerzo conseguimos subir. El camino muy roto, las roderas muy grandes y la ausencia de ejes rígidos y falta de cotas nos impedían el paso. Al final conseguimos subir cambiando un poco la trazada y contravolanteando lo posible. Iba a probar el control de descenso en este momento. El ángulo ventral, como he dicho antes, me ha jugado una mala pasada. Pero de manual del 4x4 nunca ir solo, yo he venido solo y ahí estamos esperando a que hagan rescate. Y al final lo que quería evitar por todos los medios viene a rescatarme un Discovery, un Land Rover rescatando a un Jeep. Lo siento, jeeperos. Muchísimas gracias, Dani, por echar un cable siempre. Probamos el control de descenso.
y podemos ver como en la fuerte pendiente del principio el coche hasta bloquea las ruedas descendiendo muy lento. Funciona bastante bien. Y ahora ponemos el modo rocas para subir una escarpada montaña con varias rocas y piedras sueltas, y definitivamente por este tipo de pistas es por donde mejor se mueve este coche. Y tras subir esta bonita pista donde el Jeep se siente como pez en el agua, ahí nos vamos, al agua. ¿Se puede vadear un río con un coche eléctrico? Vamos a ver. Sí que se puede. Y no solo una vez, sino 2, 3 y hasta 4 veces, y entrando fuerte al agua. Recordamos que tiene una profundidad de vadeo de 480 milímetros, penalizada principalmente por la toma de emisión de aire sin tener nada que ver en el sistema eléctrico. Y finalmente salimos a carretera para analizaros un poco y hacer un breve resumen de lo que ha sido esta experiencia. Os dejo unos instantes sin música para que veáis lo que es conducir a 90 km por hora a 0 revoluciones por minuto, todo en sistema eléctrico. En primer lugar, comentar que no es un 4x4, no es un 4x4 como tal. Es un SUV con mejores capacidades 4x4 que el resto de los que hay en el mercado, pero no llega a ser un 4x4 como tal. Tiene un ángulo de entrada y de salida de 25 grados y un ángulo de entrada de 18, que para 4x4 quizás necesitaría un poco más de cotas, pero sí que tiene bastante buenas cotas en comparación con cualquier otro SUV del mercado. Hay dos motorizaciones, una de 190 caballos y otra de 240 en función de la capacidad que tenga el motor de combustión. Hay dos motores de combustión, uno que desarrolla 130 caballos más los 70 del motor eléctrico, y otro que desarrolla 180 caballos más los 60 del motor eléctrico. El motor eléctrico en todas las versiones va a tener 60 caballos, es el motor de combustión el que cambia. El reparto de tracción que tenemos, no hay nada que conecte la parte delantera del coche con la parte trasera, teniendo en la parte delantera el motor de combustión que desarrolla los 130-180 caballos y en la parte trasera el motor eléctrico. En cuanto a funciones 4x4, tiene una serie de botones que en una aparece 4WD Low, 4 Wheel Drive Low. Realmente podría ser una reductora en cualquier 4x4 que con esa nomenclatura, pero aquí realmente el coche no tiene una reductora como tal, no va a cambiar unas relaciones, no va a cambiar unos piñones como tal, simplemente va a hacer uso de la primera velocidad. La primera velocidad en este coche solo se utiliza con el modo reductora, digámoslo así, conectado. El resto del tiempo el coche sale en segunda marcha y ningún problema, para ser más eficiente y demás. Pero esa ausencia de reductora la suple con una primera muy corta que funciona bien.
ahí. No hace las veces de una reductora, pero funciona bien, bastante bien. Luego tenemos otro botón que pone 4VD Lock. Ese 4VD Lock no entiendo muy bien el funcionamiento, ya que Lock no es un bloqueo de diferencial como tal, porque no hay diferencial central. No hay diferencial central entre la parte delantera y la parte trasera del coche. Entonces, entiendo que cuando pulsas el 4VD Lock, las 4 ruedas, tanto delanteras como traseras, irán todas a una y empujarán todas a la vez. Pero no tiene un bloqueo de diferencial central, porque no es que no tenga el bloqueo, es que no tiene el propio diferencial central. El coche tiene 3 modos de conducción, que es modo hybrid, que es el híbrido, el que viene por defecto, modo electric, que desconecta la combustión y funciona solo con el eléctrico, que tiene una autonomía de unos 35 kilómetros o por ahí, y te puedes meter autovía con él, tú vas a hacer tus 120, 125 kilómetros por hora sin ningún problema, pero solo tiene 60 caballos. Y el modo eSafe, que el modo eSafe tiene 2 opciones a su vez. Una es aguantar la batería que lleves, que funciona solo con la combustión y aguanta la batería que lleves, y otro es que ese motor térmico recargue la batería a medida que vas conduciendo, lo que te aumenta un poco más el consumo de combustible. Entonces, en un coche donde buscamos la máxima eficiencia por la parte eléctrica, veo un poco absurdo aumentar el nivel de consumo de combustible para cargar esas baterías. Cuando vas en modo híbrido, las baterías se recargan con la inercia de la frenada o de las deceleraciones, pero recargan muy poco. En una conducción en autovía es muy difícil recargar algo de batería, porque vas todo el tiempo a velocidad constante y vas viendo como el porcentaje de batería va bajando continuamente. En ciudad, que estás todo el tiempo acelerando, frenando, se carga un poquito más, pero nunca el coche va a llegar a ser autosuficiente, a no ser que lo recargues con el motor de gasolina. En cuanto a la parte de consumos, el coche homologa un consumo de 2 litros y pico. Bueno, 2 litros y pico será remolcado por alguien o de alguna otra forma, porque en ciudad sí que es real que tú vas todo el tiempo en eléctrico, el motor de combustión, si le pegas un pisotón pues se conecta de vez en cuando y eso, y los consumos son realmente bajos. Pero cuando sales a autovía, en 150 kilómetros aproximadamente te has cargado ese motor eléctrico y pasamos solo al motor de combustión. El motor de combustión solo, sin la parte eléctrica, perfectamente en autovía 120 y con la aerodinámica que tiene este coche, se te puede ir a unos 7 litros y medio, 8 y medio, en función de la velocidad que lleves. Una de las pegas más importantes del coche es su autonomía. Al ser el híbrido, lleva un depósito de combustible de tan solo 30 y pocos litros. Esos 30 y pocos litros en un coche que consume fácilmente 8 litros, yo no he conseguido al coche hacerle nunca más de 350 a 400 kilómetros, recargando las baterías un par de veces. Entonces, en un coche que es un SUV, pero lo quieres enfocar como un SUV para gente que le gusta salir al campo, que le gusta el overland, que le gusta todo eso, una autonomía de 400 kilómetros para mí es el talón de Aquiles más fuerte que tiene este coche. Una autonomía de 400 kilómetros haciendo un uso normal de él. Si nos metemos a montañas, a juguetear con él y todo eso, la autonomía va a bajar bastante, y más en montaña donde no tienes un enchufe para recargar el coche. Entonces quizás para mí ese sea el mayor talón de Aquiles que tiene. Si buscamos esa comodidad overland, otro punto en contra también puede ser la capacidad de maletero. La capacidad de maletero se queda en unos 350 litros aproximadamente, algo menos, y para mi gusto se queda algo pequeño. Sí que es cierto que el coche tiene unas dimensiones muy reducidas y el espacio interior es muy bueno, tanto de las plazas delanteras como de las plazas traseras, pero eso ha perjudicado que el último tramo, que es la parte del maletero, sea bastante más corta y para mi gusto le falta un poquito de capacidad. Además que las baterías, al ir bajo los asientos traseros y
la parte eléctrica del motor también ha tenido que ir un poquito más arriba, el suelo del maletero es un poco más alto y también penaliza bastante la capacidad que tiene. En cuanto al modo de conducción 4x4, no es un 4x4 como tal, es un SUV con mejores capacidades 4x4, pero no llega a ser un 4x4 al estilo. El control de tracción funciona realmente bien, funciona muy bien. Ahora, cuando tú sometes el coche a ciertas cosas, estás en un cruce de puentes y tal, tienes que tener bastante mano, tienes que hacerte mucho al coche, porque hay momentos en los que el coche se puede poner a 3 ruedas y esa rueda, el coche pierde la tracción por ahí y pueden pasar unos segundos, un segundo y medio, hasta que el coche detecta que esa rueda está en el aire, la bloquea y empieza a tirar de las demás. Entonces no puedes dejar de acelerar, tienes que hacer una aceleración continua y no es fácil, pero es cierto que una vez que te acostumbras y le pillas el truco, te lo puedes pasar muy bien con él. He subido pendientes de tierra sueltas muy fuertes con algún cruce de puentes y el coche se ha defendido bien, le ha costado un poco, o me ha costado a mí hacerme al coche también, no le voy a culpar al coche, puede ser que haya sido yo. He vadeado un río, que no hay ningún problema por vadear un coche, por vadear un río con un coche eléctrico, no hay absolutamente ningún problema. Las bombas de agua son eléctricas y trabajan bajo el agua. La GoPro con la que estoy grabando ahora mismo ha trabajado muchísimo bajo el agua. No hay ningún problema porque unos componentes eléctricos, siempre que vayan bien sellados, y entiendo que irán bien sellados, no tiene ningún problema por trabajar bajo el agua. Y luego abajo tiene protecciones de aluminio que cubren bastante parte de la parte baja del coche, así que bien, el coche está bien preparado para 4x4 sin sacrificar demasiado su buen comportamiento en carretera. Yo le pediría un poco más de altura, le pediría un poco más de cotas, de mejores cotas, le pediría otras cosas, un neumático de más de taco, pero ya no estaríamos en un SUV, estaríamos en un 4x4 de verdad y estaríamos sacrificando bastante el comportamiento que tiene en carretera. El confort de marcha es muy bueno, muy bueno. Como decía, que no es un 4x4, que es más un SUV. El confort de marcha es muy bueno. El motor de 240 caballos empuja bien, empuja bastante bien. Cuando lleva varios modos de conducción: Auto, Sport, Snow, Sun, Mud, Rock. Cuando va en automático, que quizás sea el modo de conducción que mejor funciona, el confort de marcha en carretera, como decía, es bastante bueno. Tiene una dirección muy suave. El sonido del motor es muy refinado, no se escucha prácticamente nada. El sonido del viento puede apreciarse un poco más por la aerodinámica que tiene, porque es un coche muy cuadrado. Y el sonido de rodadura, si te concentras puedes oírlo, pero es por los neumáticos M+S que lleva, o neumáticos all weather o 4 estaciones, o como queramos llamarlo. Por todo lo demás, el coche muy bien. Tiene una instrumentación muy buena, una pantalla de 8,4 pulgadas que la verdad me parece una maravilla, otra pantalla en el salpicadero de unas 5 o 6 pulgadas que también es para mí bastante intuitiva y con muchísima información, además que te la puedes personalizar entera para poner solo los parámetros que tú quieras tener ahí. Y en cuanto a estética, para gustos colores. Hay a quien el coche no le gusta nada porque es muy cuadrado, hay quien dice que guarda la esencia de Jeep, pero como digo, en estética no me meto. Para resumir, las claves serían esas: es un SUV con muy buenas condiciones 4x4, sin llegar a ser un 4x4 como tal, donde le faltaría pues eje rígido, mejores cotas, algún bloque de diferencial y demás. Como puntos a favor, el motor empuja muchísimo, cuando te metes con él realmente responde y empuja mucho. La comodidad del híbrido con su etiqueta 0, el coche llevarlo por ciudad es una maravilla, no se oye nada, tiene un tacto a la dirección muy agradable, el motor puede ir con los 60 caballos que tiene eléctrico en ciudad de sobra motor y funciona muy bien. Y la comodidad general del coche, el coche realmente es muy cómodo, es muy amplio, aunque de maletero queda un poco justo, pero va bastante amplio.
Si nos vamos a los puntos en contra, quizás empecemos por ahí. Para mí la capacidad de maletero podría ser uno. Por supuesto, la autonomía para mí es el gran talón de Aquiles de este coche. No concibo hoy en día, donde cada vez vamos a más eficiencia, una autonomía es difícil llegar a 400 kilómetros. Y por poner una pequeña pega más, aunque yo la entiendo, el consumo. Siempre que lo lleves por ciudad vaya interviniendo el motor eléctrico casi todo el tiempo, el motor de combustión solo para algún acelerón fuerte y demás, una maravilla. Cuando ese motor eléctrico se gasta y empiezas a salir a carretera y solo metes la combustión, es difícil bajarlo de 8. Si usas el modo de recargar baterías, quizás se te vaya a 9. Ahí ya empezamos a hablar de consumos, de otro tipo de consumos. Y bueno, nos toca despedirnos de él. Vamos camino de entregarlo. Si tenéis cualquier duda, preguntadla en los comentarios y me decís si veis razonable los 40.000 euros que vale este coche. Un saludo.